Ya estamos de regreso aquí desde Mérida y me acompaña Raúl Arceo, ingeniero, ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. multi, ¿qué es? Multicampeador de atletismo y seguimos con eso. Don Luis Evia. Rodrigo, Raúl, un gusto como siempre. Oye, pues resulta que el presidente pues ya se erige como el, ¿qué será? El libertador de Latinoamérica. No, esto sabes que no podemos seguir, perdón, esto no podemos seguir, mi querido Raúl, porque si no, nuestro amigo Manolo Arrebola nos va a regañar. ¿No? Nos va a regañar que porque solo hablas Sí, de Andrés Manuel. atiendes, Que por atiendes, cierto, le mando un abrazo a Manolo atiendes y a a su, todos los de Ambar Motors que están por allá. golpeas a su presidente que él eligió ¿Quién eligió? voluntariamente. No, pero ¿cómo ven esto que te digo, de verdad? El presidente se erige como un libertador de Latinoamérica, cuando México ha sido siempre el amigo de todo el mundo, ¿no? Y ahorita que si no va Cuba, no va Venezuela, entonces ya no va México, pues nos está nos está metiendo en un pequeño berete, Raúl. Es una falsa, digo, es una falsa postura de la doctrina Estrada de siempre, ¿no? Lo primero que hace López Obrador de las primeras cosas que hace López Obrador, que dice que no tiene injerencia en los países, Ujú. en la política interna de los países, es ir a rescatar a Evo Morales sí, Sí, me acuerdo, sí, perfecto. o sea, pero por otra parte, cuando se tiene que condenar a Daniel Ortega, pues no se querían meter en ese rollo, ¿no? Cuando obviamente hay una violación de los derechos humanos y ya encarcelaron a no sé cuántos candidatos a la presidencia. O sea, es un discurso bastante ambiguo, es un discurso bastante cínico. eh, eh, Conocemos este tipo de presidentes que se dicen de izquierda, donde terminan solidarizándose no con los derechos humanos, no con la democracia, no con la libre expresión, sino que terminan solidarizándose con este tipo de gobiernos como el que está en Cuba, que ya lleva más de 70 años, sí, desde el 59. Estás confundiéndote este, con el PRI. ¿Eh? Ah, no, eso es otra ¿No? cosa. Desde el 59 Sí. lleva el gobierno cubano, aunque se ha disfrazado, pero tuvo Raúl Castro y después Díaz-Canel, con Nicaragua, que es, digo, todo lo que está pasando en Nicaragua, con Venezuela, que también es una dictadura, o sea, termina siendo un bloquecito de países, eh, y está generando un problema con las relaciones con Estados Unidos. Yo no digo que tenemos que estar subordinados a lo que pasa en Estados Unidos, pero qué necesidad, cuando tu principal aliado comercial, cuando estás en un tratado de libre comercio que costó mucho trabajo, cuando te ha impuesto condiciones en el tema de la migración, qué necesidad de patearle los, este, Sí, sí, pantalones al, los pantalones al vecino de enfrente, ¿no? Yo creo que es a tu principal socio por eso, a comercial. tu principal socio comercial y también con el que compartes frontera, etcétera, etcétera. Digo, qué necesidad de meterse en una polémica y una dinámica de relaciones donde enseguida el embajador fue a Palacio Nacional, ¿no? A tocar el tema. Digo, hay demasiados temas complicados como para que además te pongas la capa de superhéroe y tratando de abanderar, porque con unos tipos que además a lo mejor ni van a aceptar la invitación, aunque se las hagan, y que no pertenecen ya a algunos de ellos a la OEA, ¿no? A la Organización de Estados Ujú. Americanos, que no es la organización que está invitando a esta cumbre, pero dice, ¿qué necesidad de meterse a una polémica cuando vas a ganar muy poco y lo único que vas a intentar ganar es ser el líder de las tiranías en América Latina? Luis Evia. Sin duda, la postura que ha hecho pública, que adoptaría el presidente de la República ante una eventual no invitación a estos países, particularmente Cuba, Venezuela y Nicaragua, a esta cumbre de las Américas, por parte del anfitrión en esta próxima cumbre que será los Estados Unidos. eh, Me parece que rompe si bien toda una tradición de la postura del Estado mexicano con relación a su participación en el contexto de la política internacional, y que valdría la pena
ponerlo en la mesa, que no es un asunto relacionado a los Estados Unidos, es un asunto que tiene que ver con una serie de acuerdos de la Carta de las Naciones Unidas en el marco internacional, la Carta de la OEA para los estados que están en el continente americano y que establecen una serie de acuerdos comunes a efecto de garantizar en la región, en este caso, en el caso de los estados pertenecientes al continente americano, de garantizar que entre los países de la región prevalezca la paz entre los estados, pero también que se garanticen a los ciudadanos que integran cada uno de los países una serie de derechos que están acordados a efecto de dar estabilidad a la región. ¿Por qué lo quiero señalar de esa manera? Porque no parece ser que la reacción o la postura que adelanta el señor presidente es en razón de una decisión que toma en los Estados Unidos, pero la realidad es que va más allá de ello. La razón por la que no estarían siendo considerados participar en este evento es en razón de pues no hay las condiciones que generan respeto a esos acuerdos internacionales. El tema de los derechos humanos que se han señalado, como señala Raúl, el caso de Nicaragua recientemente, el caso de Venezuela, que ya tiene una larga lucha en el ámbito internacional por el respeto a los derechos humanos. Y en el caso de Cuba, bueno, pues es, como bien señala Raúl, un asunto que tiene que ver desde el origen del sistema instaurado posterior a la Revolución cubana. Pero más allá de esto, me parece que la postura que adelante el presidente de la República contraviene una postura del Estado mexicano ante situaciones de esta naturaleza. No me parece que sea lo conveniente en términos de las relaciones internacionales que tiene México con los países de la región y, como tú señalas, y con eso concluiría, particularmente con el socio comercial más importante, porque pareciera ser que la intención es manifestada por adelantado, pareciera ser un agravio o un mensaje a quien será el anfitrión de esta cumbre, que son los Estados Unidos. Pero me suena más, y si me permiten, que quiere ser el interlocutor con América Latina, y como que quién lo nombró, cómo llegar a un acuerdo en contra de tu principal socio comercial. O sea, ¿No te parece que es entrar al mismo tema del túnel del tiempo con Echeverría, ¿no? ¿Te acuerdas? sí, pero eso nos afecta económicamente directamente a México, ¿no? Aparte es O sea, otro mundo. Más que nos afecte, Rodrigo, Raúl, pudiera tener como consecuencia de esta postura que adelanta, a eso es lo que me refiero. sí, efectivamente, es una repercusión en términos económicos, cuando aparentemente esta es una postura ideológica o de coincidencia ideológica y bueno, las aristas son mucho más allá de eso, ¿no? ¿Quién nos va a reconocer como país que salimos a dar la cara por toda América Latina? ¿Y quién nos va digamos, recriminar o afectar que estemos dando la cara por todos los demás? Porque entonces, si fuéramos, nosotros somos un país demócrata. Si los demás también, no estoy diciendo que no lo sean, pero si fueran parecidos a nosotros, pues a lo mejor no estarían recriminándoles nada tampoco, ¿no? Vas a tener repercusiones económicas, vas a tener repercusiones políticas, diplomáticas, vas a tener repercusiones del tema de migración, que ya de por sí te están atornillando para que todos los cubanos tengan que pasar por México, para que a través de México, o sea, ya de por sí bastante le están cargando la mano a México en el tema migratorio, porque además te pongas a las patadas con Sansón. O sea, no entiendo el tema, el tipo de política que se está llevando con Estados Unidos, ¿no? Sí. Lo que creo que sí, independientemente de la conveniencia o no, en términos de la política internacional que ha venido manejando el Estado mexicano en los últimos años, lo que creo que sí pudiéramos reconocer en el presidente es una congruencia ideológica. Una congruencia ideológica y una congruencia en su postura política que Andrés Manuel López Obrador ha tenido desde que tiene una vida pública conocida. O sea, es una gente que en la izquierda. En la izquierda. Porque cuando estaba en el PRI no decía, bueno, no creo que... pero ¿no? a lo que me refiero es que ha tenido una postura. Bueno,
si vamos ahí a ese pasado muy oculto que No, tiene no el es oculto, presidente, nada más es lejano. no, pero es que no, yo creo que ahí el presidente lo que sí ha tenido es en esta expresión, una congruencia con lo que él ha postulado en su llamémosle ideario político. De ninguna manera me parece que sea lo conveniente o lo correcto en términos de la representación del Estado mexicano. Las consecuencias pueden ser diversas, no favorables seguramente para México, pero bueno, hay ahí un asunto que rompe un estilo, un modelo de diplomacia que ha tenido México en las últimas décadas, ¿no? Mientras todo esto sucede, yo no veo, o no sé si estarán de acuerdo conmigo, una oposición que aglutine, o un personaje en la oposición que aglutine a este tipo de desavenencias que tienen con el propio gobierno. No hay nadie que capitalice políticamente esto, ¿no? Yo creo que es un tema se va a complicar para el mismo gobierno. Como bien dices, no hay un interlocutor o un personaje que pudiera ser, por ejemplo, Aglutinador. aglutinador, que pudiera ser, por ejemplo, alguien que ya tuvo la experiencia, Jorge Castañeda, y que incluso ha querido ser candidato independiente, etcétera, etcétera. No para que salga él a hacer la figura, pero sí una de las personas que pudiera, por el entendimiento que tiene Del tema. del tema, ¿no? Yo creo que pudiera ser una de las Sí, figuras. pero te estás yendo solamente con el tema. Yo estoy hablando de todo lo que va sucediendo y que, digamos, los opositores al presidente, pues le sacan o le dicen o lo que sea, pero no hay ninguno, no hay un ente, un personaje que aglutine ese descontento. Al contrario, Yo no estaría son muy... varios partidos y me refiero, y voy, vamos todos en contra de la aprobación de la reforma energética y todos los partidos se aglutinaron en torno de ese tema, pero no hay alguien que diga por ese tema. Digamos, Falta México es un agarrar, país de caudillos y veo poco probable que salga uno ahorita, falta agarrar quitando una Colosio. sola bandera, A ver, y te voy a dar la experiencia, y Luis estaba del otro lado. del El otro tema, lado, ¿que le fue muy bien o cómo? sí, Ah, cuando estaban bien. Este, el tema del INE, yo creo que puede ser la bandera, sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque aglutina una institución que es bien reconocida, aglutina alrededor de una institución que costó mucho trabajo construir y que han respetado la mayoría de los partidos. Acá el tema que aglutina a la oposición y sin que Patricio encabece ese movimiento fue la defensa Del Instituto del Instituto Electoral. Electoral Me del acuerdo Estado. perfecto. Y de hecho En ese la tiempo foto de Franklin Alonso era tirándole un huevazo a Patricio. IEA, ¿no? Instituto Electoral. Instituto Electoral del Estado de Yucatán. Sí, el gobernador era Víctor Cervera, me acuerdo Este, perfecto. Cervera hace un consejo espurio, Espurio. ¿sí? Y Santiago Krill era el secretario Y de lo que Gobernación. aglutina en su momento, sin que sea el panel que encabece, ¿sí? Es el tema de vamos a defender al Instituto Sí, Electoral y del me Estado. acabas de dar la razón. Había un personaje, hablo Patricio Patrón, que aglutina ese Sí, pero no, descontento. espérate. Patricio en las marchas, no él encabezaba las marchas. Patricio ni siquiera el PAN. Pero en él Y la gente. estábamos alrededor de los consejeros legalmente Ujú. instituidos, ¿sí? A lo que voy es que los que se vuelven los Sí, había que no se protagonistas del acuerda de tema, nada. No, claro, no, me acuerdo perfectamente bien, además, pero discrepo de A ver. Raúl en ese sentido, porque me parece que yo no me parece que encabezar causas como esta que expresas, Raúl, ahora asociándolo al tema de la defensa del INE, pudiera tener un interés general en la gente, en la sociedad. Efectivamente, son actos políticos de coyuntura que tienen que ver más con Círculo Rojo, con actores políticos, no, más que con eso. Sería tanto como analizar, por ejemplo, qué fenómeno permitió la El pérdida del regreso. poder en el sí, Luis, 2007 del PAN y la llegada de Ivonne Ortega es un por parte tema, del es PRI, un tema, que ahí sí, encabeza pero es un una tema, demanda diferente. ya te Ah, puedo dar 30 yo situaciones te puedo dar que, 40 del anterior también, Me gustan. que también sí, se pusieron en este sentido. pero con Cervera, a lo que voy es un tema que aglutina a todos. ¿Por qué? Porque no estamos defendiendo o no se pretendería defender un punto de vista particular de partido. Ujú. Es un tema que aglutinaría
yo creo que iría más allá de los ciudadanos, del círculo rojo, y sí pudieras involucrar a los ciudadanos, porque por ejemplo el tema de la violencia, pues en Yucatán vas a decir, pues el tema de la violencia nosotros no. Es un tema que pudieras vender bien si la oposición lo mete en la agenda como debiera ser. Porque estás defendiendo no solamente a la institución del INE, sino estás defendiendo la democracia como Legalmente la hemos constituida. conocido poco a poco. ¿Sí? Y medir las consecuencias. Desaparece el INE y pone solo consejeros o depende solo de gobernación, yo creo que matas completamente lo que debe hacer la Ya que estoy democracia. hablando con dos oficiales exoficiales mayores, uno del PAN y uno del PRI, Que digan cuánto se me gustaría, robaron. no creo que, no quisiera yo que me apabullen con eso, no, me gustaría ver si la próxima semana que estemos platicando, pudiera platicar cada uno las razones que ve precisamente en el triunfo de cuando ganaron sus partidos, uno primero, No, y Raúl, cuando y perdieron, y después, cuando perdieron y también. sí, por eso, cuando ganaron y cuando perdieron, para ver qué visiones tiene cada uno. Nos vamos a un corte y le agradecemos mucho la preferencia de habernos sintonizado el día de hoy. Nos vamos a un corte.